dar lo mejor posible y acá tengo un ayudante. Bueno, y igualmente este tema está en Japón y bien desarrollado, así que por favor se remiten también al libro de texto. Además va a quedar el Power en el campus, ¿sí? Por las dudas si lo quieren. Hola. Muy bien. Voy a tomar alguna de ellas de secretaria. Que la venga bueno, ahí está, vení. Corrérmela desde ahí. Bueno, vieron que decimos que el raquis lumbar es una porción bastante móvil, es la segunda móvil en el raquis, siguiendo a la movilidad amplia que tiene el raquis cervical. Ah, acá viene la secretaria number one, no, la tutora de todos ustedes. Profe, no se escucha nada si están hablando. No, no se escuchaba porque estamos hablando de otras cosas, entonces apagamos el micrófono. Ahora volvemos al tema. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, profe. Gracias. Profe, Ahora sí. a mí me tocaba ir presencial, pero no pude por problemas. ¿Pasa algo? Sí, falta. ¿Cuántas faltas tenés? Una en el práctico. No, es doble, así que ya son 3 ahora. Nah. Chicos, en realidad los teóricos se hicieron en un principio obligatorios para estas clases que son híbridas por el hecho de usar tecnología y todo, pero yo creo que académicamente no son obligatorios, así que relájense. Esto que quede entre nosotros, ¿no? Porque la verdad, ¿eh? Sí, están grabando, pero no importa, nadie se va a poner a ver las grabaciones, estamos acá entre los alumnos, discúlpenme, es poco académico, pero es la verdad, por ahí pueden conectarse o no. No digo que no les sirva, porque por ahí alguna explicación seguramente les va a resultar, sobre todo para el que lo hace por primera vez, no sé, a los que lo hacen por segunda vez o si les... Pero, sí, es como una ayuda a memoria, ¿sí? Así que bueno, de mi parte no se hagan problema por las faltas al teórico. Lo que sí o sí es obligatorio que presenten trabajos prácticos que estén aprobados y que asistan a los prácticos. Eso sí, ahí sí es necesario que tengan porcentaje, el 70% de asistencia, ¿sí? Entre las dos cosas, un trabajo práctico desaprobado es lo mismo que una falta, ¿se entienden? Bueno, así que seguimos. Bueno, vamos a ver que el raquis lumbar en conjunto, si nosotros lo vemos de frente, vamos a ver que es simétrico, hacia un lado y hacia el otro. Vamos a tener diferentes parámetros, por ejemplo, vamos a ver que van a ir
van a ir aumentando el grosor de los cuerpos vertebrales a medida que descendemos, o como dice Campbell-Gervais, ¿no? Decrece el tamaño de abajo hacia arriba, que es lo mismo, un poco más complicado. Después fíjense que la línea que pasa por las crestas ilíacas es horizontal y está más o menos a la altura, hablando, ¿se acuerdan de eso? Cuando vimos el rombo de Michaelis y todo, pasa a nivel de L4, L5. Además, fíjense que si prolongamos las aletas del sacro, van a permitirnos caer aproximadamente en el fondo del acetábulo, hacia abajo, 2 líneas verticales, a ambos lados. Eso para tener como referencias en cuanto a lo que se considera normal, para poder diferenciar a aquellos de que salen de ese parámetro, ¿sí? Que tienen alguna alteración. Bueno, también vamos a tener en cuenta, eso era en una vista de frente, en una vista de perfil, diferentes ángulos o medidas que también nos van a ubicar en lo que se consideraría dentro de lo normal. Por ejemplo, tenemos el ángulo sacro, que está medido acá, fíjense la inclinación de la primera meseta sacra con la horizontal, nos da un ángulo de 30 grados, de inclinación del sacro. El ángulo lumbosacro, está formado, fíjense, lumbosacro por el eje de la quinta con el eje del sacro, y es un ángulo aproximadamente 140 grados. Esto tiene que ver justamente para relacionarlo luego con la lordosis, con otras alteraciones como la espondilolisis y la espondilolistesis, por eso tenemos en cuenta estos parámetros. El ángulo de inclinación de la pelvis, fíjense que está constituido por la inclinación sobre la horizontal de la línea que se extiende desde el promontorio a la sínfisis del pubis. Ahí tenemos el ángulo de inclinación del pelvis, que es de aproximadamente 60 grados. También tenemos una cuerda, podemos nombrar una cuerda, que es la que va a ir desde la primera lumbar a la quinta, la parte posterior superior de la primera a la posterior inferior de la quinta, que sería esta línea recta continua, digamos, y una flecha, que es la distancia, la mayor distancia que desde esa línea, desde la cuerda, hasta la zona más pronunciada de la curva, que estaría aproximadamente a nivel de L3. ¿Qué pasa si disminuye la lordosis? Y disminuye la flecha. Y si aumenta, aumenta la flecha. Y luego tenemos otro parámetro que es lo que se llama reversión pélvica, que está marcadito con una flecha ahí, que fíjense que acá tiene en cuenta, digamos, la distancia entre el borde posterior inferior del E5 y la vertical que desciende de la primera a la quinta. Fíjense que no está en la misma línea que la vertical, no está en la misma línea. Entonces ese ángulo de retroversión mide esa distancia y puede aumentar o disminuir. Es simplemente un parámetro a nivel de la parte inferior, que puede ser nula si se confunde con la cuerda de la lordosis, puede ser positiva si se desplaza hacia atrás, o puede ser negativa si se desplaza hacia adelante. Va a ir variándose. Son puntos claritos que, bueno, generalmente en las radiografías se miden, con una alteración se miden esos pasos. ¿Pasamos? Bueno, ¿qué movimientos tenemos a nivel del raquis lumbar? Habrán visto en raquis en conjunto ya todos los movimientos que tiene la columna en general, en conjunto. Acá también podemos diferenciar los mismos. Fíjense que tenemos en el eje medio lateral. ¿Qué eje sería el medio lateral? ¿Qué movimientos se producen en el plano sagital con un eje transversal? Flexión, extensión, que es lo mismo que decir eje medio lateral y su relación con el plano sagital. Flexión, extensión, hacia adelante, hacia atrás.
Luego tenemos, fíjense, en el eje anteroposterior o sagital y la relación con el plano frontal. El movimiento es en el plano frontal y tenemos los movimientos de inclinación lateral o también llamados lateroflexión, según algunos autores. Inclinación lateral. Y luego el eje longitudinal o axial y su relación con el plano transversal que nos permite los movimientos de rotación. Eso lo tienen claro todos, ¿no es cierto? Ejes planos, esa relación sí, ¿no? Bueno. Muy bien, vamos a ver cuáles son las características que tiene una vértebra lumbar tipo. Vamos a ver que tiene un cuerpo que es bastante más ancho que alto, tiene forma reniforme, o sea, similar a un riñón. Las láminas son muy altas y son las que se dirigen hacia atrás y hacia adentro, las tenemos ahí, y van a terminar por detrás en una apófisis espinosa que también es gruesa, rectangular y se dirige directamente hacia atrás, a diferencia de las apófisis espinosas que encontramos tanto cervical como dorsal, que tienen otras características, ¿no? Las apófisis costales, que Campanji dice que se las llama mal dichas apófisis transversa, son en realidad restos de costillas y en la base se localizaría un tubérculo que se llama tubérculo opresor. Y los pedículos, que son columnitas óseas pequeñas que unen el cuerpo a todo lo que es el arco posterior. Y forman entre un pedículo y otro los agujeros de conjunción por donde salen los nervios raquídeos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Son características generales, así que fíjense, las apófisis articulares superiores y las inferiores son diferentes también al resto de las vértebras. Las apófisis articulares superiores, la carilla va a estar orientada hacia atrás y hacia adentro. Son cóncavas si las miramos de atrás, las superiores, y las inferiores son convexas y miran hacia afuera. Totalmente opuestas, ¿no es cierto?, para que puedan articular unas con otras. Pero están bien orientadas en cuanto a lo vertical. Verticalmente están ubicadas de tal manera que permiten fácilmente el movimiento de flexión y extensión. Fíjense que estas apófisis estabilizan lateralmente las vértebras de un lado y del otro, ¿sí? Permiten la estabilidad de la vértebra. ¿Se acuerdan cuando veían en anatomía o cuando iban a ver las vértebras o si tienen vértebras lumbares, qué diferentes son las apófisis articulares del resto de la columna? ¿Se acuerdan? Bueno, si no, de paso pueden ir a mirar, pedir en biblioteca y poder repasar si no las tienen para ubicarse porque son bien notorias. ¿Pasamos? Bueno, ahí es lo que les decía, que se orientan de tal manera que facilitan el movimiento de flexo-extensión porque están ubicadas en sentido antero-posterior. Si bien son cóncavas y convexas, permiten el movimiento de flexo-extensión. Bueno, ahí fíjense, recuerden cómo estaban los cuerpos vertebrales separados por esto, que son los discos. ¿A qué género pertenecían las articulaciones de los cuerpos vertebrales? Ajá, anfiárteros. Muy bien. ¿Escuchaste otro día? Bueno, fíjense que dentro de esas 5 vértebras que constituyen ese raquis, tenemos 2 vértebras que tienen particularidades, que son la L3, que dijimos que estaba en el vértice de la lordosis, ¿se acuerdan? Que era donde estaba más pronunciada la lordosis. ¿Y qué va a pasar con esa vértebra? Esa vértebra va a recibir o va a ser de relevo y va a tener más desarrollado, fíjense, el arco posterior. ¿Por qué?
porque va a recibir inserciones musculares de abajo, recuerdan los músculos de la masa común, y que se iban a rearmar, iban a llegar hasta el raquis torácico y cervical. Y el epispinoso, por ejemplo, comienza sus inserciones ahí, por eso es que muchas veces no lo damos como músculo de la masa común, porque inicia su inserción a ese nivel aproximadamente. Y es la vértebra más móvil y es, ya que la cuarta y la quinta se van a asociar más al sacro, que el sacro tiene una movilidad limitada porque tiene sus vértebras soldadas. Entonces la tercera es como que se considera la más móvil también. Ustedes después lo leen porque yo les voy a ir explicando. La torácica 12 se la conoce como canela o bisagra porque es una vértebra de transición. Es una vértebra de transición y aquí el cuerpo vertebral es relativamente importante en relación al arco posterior, a diferencia de la tercera vértebra, que tiene el arco posterior más importante, acá es al revés. Y pasan a modo de puente todos los músculos de las correderas que van, correderas vertebrales, ¿no es cierto?, ascendiendo, los músculos profundos relacionados directamente con la columna. Y se la considera como una vértebra rótulo del eje vertebral según Capaccio. Y es donde es una vértebra donde cambia, o sea, de transición, digamos, importante. Bueno, acá tenemos también, si tenemos la T12, también tenemos la quinta lumbar, que va por... ¿Este ruido de qué es? ¿De acá? ¿De afuera? Ah, ajá. Bueno, está escuchando música, está bien. Bueno, fíjense que tenemos la quinta lumbar que forma la charnela lumbosacra. Las apófisis articulares inferiores de la quinta se van a encastrar con las apófisis articulares superiores de la primera sacra, donde descarga todo el peso del cuerpo y todos los ligamentos de la parte posterior y todos los músculos que pasan a la parte posterior van a tener que resistir. Algo muy importante es que esa quinta lumbar va a estar inclinada. Fíjense la inclinación que tiene la primera vértebra sacra sobre la horizontal, por eso hablamos del ángulo sacro. Fíjense que la quinta va a ser diferente al resto porque va a ser una vértebra más bien cuneiforme para adaptarse al eje vertebral. Es decir, que va a ser un poco más ancha por delante que por detrás. Fíjense que acá tenemos que el peso del cuerpo recae a este nivel y puede descomponerse en dos fuerzas que van a ser una paralela a la meseta superior del sacro de la quinta y la otra va a ser perpendicular, y que esa fuerza justamente va a estar compensada por todos los elementos que encontramos en el arco posterior, músculos y ligamentos, además del disco intervertebral. Fíjense qué importante y qué fuertes deben ser para poder soportar el peso del cuerpo y que no se desmorone ese edificio. Ahora vamos a ir viendo cuáles son esos elementos. Y es un punto débil del edificio, ¿no? Bueno, acá tenemos el perrito de la chapel. Bueno, fíjense que la transmisión de fuerza del peso del cuerpo se va a producir a través de lo que se llama istmo vertebral. Istmo vertebral se denomina a una porción del arco posterior comprendido entre las apófisis articulares superiores y las inferiores. A este nivel como está acá. Esta es una vértebra donde hacemos una vista de un perfil en 3/4.
posterior y externo. Es una vista de 3/4, ¿no? Y ahí se distingue este perrito. Y acá fíjense que ese istmo está roto. Y eso vamos a ver cómo se denomina, pero vamos a ver cómo está formado ese perrito para que nosotros nos ubiquemos. Porque justamente el cuello de ese perrito es la representación del istmo vertebral. ¿Mm? Entonces tenemos que el hocico va a estar constituido por la apófisis transversa de la vértebra. Fíjense, esta es la apófisis transversa de la vértebra que está girada ahí. Esto se ve en radiografías con una dirección oblicua en 3/4. ¿Mm? El ojo que vemos acá abajo, que acá no se lo ve, correspondería al pedículo. ¿Mm? La oreja viene a ser la apófisis articular superior. La pata delantera, la apófisis articular inferior. Imagínense acá las dos apófisis articulares, la transversa. La pata, el rabo, la lámina y la apófisis articular superior del otro lado, del lado opuesto. La pata trasera, la apófisis articular inferior del lado opuesto. Y el cuerpo, la lámina del lado de los 3/4. Así. Tienen que ir mirando parte por partecita, pero si lo ubican, acá está además todo detallado, cada una de las porciones. ¿Se entiende eso? Ubicando la vértebra, se dibuja el perrito y se sabe por radiografía, a ver si tenemos otra. Bueno, pasarlo. Bueno, tenemos justamente, porque es importante ese lugar, ese istmo, porque dijimos que representaba el cuello del perrito, y es lo que se va a ver cuando está alterado en las radiografías. Fíjense, acá está dibujado el perrito, pero esta es una imagen, digamos, del otro lado de la columna, del otro lado de la vértebra, donde tenemos el perrito normal. Acá es cuando está roto el istmo, y fíjense lo que puede pasar. Cuando ya no queda retenido por todos los elementos posteriores, ¿qué va a pasar? Se va a deslizar y se va a producir la espondilolistesis. Cuando el arco posterior ya no queda retenido por detrás en la apófisis superior del sacro y el cuerpo vertebral del L5 se desliza hacia abajo y adelante. Fíjense que otra son el disco lumbosacro y los músculos de las correderas los que sostienen toda esa estructura para que no siga desplazándose hacia adelante. Y acuérdense de los ligamentos longitudinales también que atraviesan esa zona y que también participan en el sostén. Bueno, ahí fíjense, ahí tienen una radiografía y ahí tienen cómo se vería el perrito y ahí otra imagen bien marcada con un... Bueno, bueno, estabilizadores aquí llamamos estabilizadores primarios o estáticos a los ligamentos. Acá vamos a ver que tenemos un sistema ligamentoso también, bueno, mucho más en el cervical igual, así es. Bueno, acá vamos a ver que tenemos, como dijimos, una articulación de tipo de las anfiartrosis a nivel de los cuerpos vertebrales. ¿Qué otras articulaciones tenemos? Las hidapofisarias, que son ¿qué? Artrodias, artrodias, o sea que ahí va a haber cápsula articular y un poquito más de movimiento. Fíjense cómo actuaría el disco intervertebral, tiene ese núcleo y las fibras del anillo. El núcleo, ustedes recuerdan cuando vieron raquis en conjunto, tiene mucha hidrofilia y recibe justamente, se distribuye el peso y él absorbe el 75% y el otro 25% va hacia las fibras del anillo. Por otro lado tenemos un recuerdo anatómico, a ver qué tenemos anexo, digamos, a los cuerpos vertebrales. El ligamento
longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. ¿De acuerdo? Que vienen ¿desde dónde? ¿De dónde? De la apófisis basilar hasta el sacro y el coxis. Ahora vamos a ver bien. Fíjense que acá vemos otro corte donde se ve el disco y acá se ve también otros ligamentos amarillos. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. El arco posterior también tiene ligamentos importantes. ¿Cuáles son? Supraespinoso, que va a lo largo de toda la columna, ¿se acuerdan? Interespinoso, que va entre las apófisis espinosos, ¿qué más? Intertransversos, ¿qué más? Amarillos, ¿qué unen los amarillos? Las láminas. ¿Y qué más? ¿La cápsula de quién? De la siga apofisaria y también reforzadas por un ligamento, generalmente anterointerno. Igualmente el ligamento amarillo también rebasa y también recubre, llega hasta las articulaciones siga apofisarias. Pasamos, después se lo van a mirar y lo van a volver a mirar. Fíjense, el ligamento común anterior o longitudinal anterior, que es lo mismo, se inserta a nivel de los cuerpos. Nosotros miramos en el perfil de esta imagen, ¿no es cierto? Acá están los discos. Y fíjense que quedan espacios desplegados en el borde superior y en el borde inferior. Eso es importante porque ahí vemos donde se desarrollan los famosos osteofitos o picos del oro, de la artrosis, porque son lugares donde queda despegado ese ligamento vertebral común anterior. Y fíjense la diferencia del posterior, que se inserta a nivel del disco más ampliamente y tiene una inserción más pequeña a nivel de los cuerpos también. Bueno, acá tenemos justamente, que se ve en el perfil acá, la cápsula y ligamento anterointerno de las sigas apofisarias, el ligamento interespinoso, supraespinoso. Y también tenemos, fíjense, los ligamentos amarillos, que ahora lo vamos a ver en otra imagen, se ve mejor. Y constituyen una unión extremadamente sólida entre dos vértebras y para todo el rack, porque los ligamentos longitudinales y el supraespinoso no solamente son intersegmentarios, sino que se corresponden a toda la columna. Bueno, otros ligamentos de los que estuvimos hablando, ¿se acuerdan cuando vimos sacroiliaca? Los ligamentos iliolumbares, que dijimos que tenían dos haces. Una superior, que eran fortalecedores ¿de qué tipo? Indirectos, ¿no es cierto? Porque no tenían relación directa con la articulación, pero eran fortalecedores indirectos. Tenemos una superior, y que va de la apófisis de la cuarta lumbar a la cresta ilíaca, y una inferior que va desde la quinta y que puede estar dividido en dos haces a su vez, unas estrictamente ilíaco y unas estrictamente sacro, vertical. Puede dividirse en dos nada más la inserción distal. Bueno, principales movimientos en la osteocinemática, tenemos los movimientos que en realidad, si no son tan amplios en cada segmento, la amplitud está sumatoria, movimientos de cada segmento, que hace que la amplitud sea mayor, ¿sí? En ese caso tenemos una flexión, que fíjense ustedes que solamente se flexiona la columna lumbar. ¿Qué más? La dorsal, ¿y qué más? ¿Qué más hay flexionado ahí? Sí, y también fíjense que siempre va a acompañar un cierto grado de flexión de cadera. Sí o sí, a la flexión de la columna lumbar va a ir acompañando automáticamente la flexión de cadera. La extensión, la rotación y la inflexión o flexión lateral o inclinación lateral. Acuérdense que es la segunda porción de la columna más móvil. También tiene que ver la relación disco-corpórea que ustedes vieron anteriormente. Está todo en relación. Bueno, vamos a ver esto.
Eh, en cuanto a la artrocinemática, podemos tener en cuenta lo que dice Kaltenborg, que es como una reglita, que en la columna vertebral, fíjense, acá tenemos el occipucio, donde tenemos la articulación de la cabeza con la primera cervical, que igual que el sacro en relación con el coxis, se mueven de acuerdo a la regla convexa. ¿Qué decía la regla convexa? Rodamiento hacia un lado y deslizamiento hacia el lado contrario, ¿o no? ¿Eh? No son rodamiento y deslizamiento hacia el mismo lado, sino hacia el lado contrario. Eso cuando hablamos de las articulaciones de la cabeza con la primera vértebra y del sacro con el coxis. Pero en el resto de la columna, de C2 a L5 se mueve con su relación caudal de acuerdo a la regla cóncava. ¿Mm? Fíjense ahí, entonces ahí tenemos que desliza y rueda en el mismo sentido. Acá tenemos que saber que son articulaciones más bien estables y que predomina más el deslizamiento que el rodamiento. ¿Eh? Las articulaciones móviles que tenemos son las artroides de las articulaciones siliapovisarias, ¿sí? Que es ahí donde fijamos la mirada en cuanto a estas reglas de Kaltenborg. ¿Ah? Cuanto menos rodamiento, más estable es una articulación, ¿sí? Bueno, fíjense qué pasa en la flexoextensión del raquis lumbar. Pasa a la otra y vemos que tenemos flexión, pero es que ahora viene a explicar. Bueno, durante la flexión, ¿qué va a pasar con el cuerpo de las vértebras? El cuerpo de la vértebra se va a inclinar la suprayacente hacia adelante, va a disminuir el espacio anterior. ¿Qué va a pasar con el disco intervertebral? El núcleo se comprime hacia adelante, se abre hacia atrás y el núcleo se va hacia atrás, ¿no? El disco intervertebral toma forma de cuña de base posterior y aumenta la presión en las fibras posteriores del anillo, que tienen que ver con el mecanismo de autoestabilidad, que esas fibras posteriores, cuando están sanas, van a tratar de llevarlo de vuelta a su posición original. ¿Mm? Acuérdense de esas características que ven en raquis en conjunto, que son la hidrofilia o el estado de pretensión y la autoestabilidad del núcleo. Simultáneamente las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan hacia arriba y tienden a separarse, ¿sí? Es decir, ¿qué va a pasar? Los ligamentos y cápsulas posteriores todos se tensan al máximo, ¿eh? O sea, va a haber tensión de la cápsula y ligamentos de la articulación siliapovisaria y todos los ligamentos del arco posterior. Y aquí, en parte anterior, se van a distender. Esta puesta en tensión limitan el movimiento de flexión. De extensión va a pasar justamente lo opuesto. ¿Qué va a pasar? El cuerpo vertebral de la por encima va a disminuir la altura en la parte posterior, el núcleo se va a ir hacia adelante, ¿y qué va a pasar acá? Se van a tensar las fibras anteriores y los ligamentos anteriores, se van a distender posteriores, y además, ¿qué va a pasar con las apófisis articulares? Van a aproximarse, y las espinosas también, y a través de los ligamentos van a producir un tope óseo, que va a ser un tope más duro, que es lo que va a constituir el límite de la extensión. ¿Estamos? Y estamos hablando de normal, ¿no es cierto? Porque cuando hay alguna patología va a haber un tope, puede ser antes de llegar al máximo ROM, digamos, rango de movimiento. Y otra que se da a través de ligamentos, en realidad ahí termina el movimiento porque no puede continuar, y no es que lo vayas a sentir como que un hueso toca lo que no va más allá del movimiento de ese límite.
Y si puede ir más allá, sí, pero track, ¿eh? Y bueno, ahí tenés otra cuestión porque va a tener una mayor movilidad y la extensión es muy amplia también, así que bueno, es para analizar en una persona hiperlaxa porque realmente llegan. Pero fíjense que tienen los ligamentos están mucho más, más blandos, por así decirlo. Tienen otra constitución fisiológica que facilita toda esa movilidad. ¿Mm? Bueno, así es como en la flexión, fíjense que se tensan en la parte posterior y a medida que se endereza, una vez que se produce, se vuelve a la lordosis en la extensión, se distienden también los ligamentos y los músculos extensores. ¿Eh? Ahí tienen también mi bibliografía de René Caillet para que busquen, pueden consultar. Bueno, la amplitud, digamos, estimativa, hay grandes variaciones entre un individuo y otro, entre razas, sexos, como decíamos, ¿no? Cuando hay hiperlaxitud, la amplitud es mayor, es de aproximadamente 40 de flexión y 30 de extensión. ¿Mm? Y generalmente se da en la zona lumbar, sino que se suma, acá estamos hablando exclusivamente del raquis lumbar constituido por 5 vertebritas. Ahora, tenemos que sumar lo que es raquis dorsal, cervical, y ahí es donde se va sumando y es más factible, ¿no? Estamos hablando únicamente de la normalidad, la norma general y de raquis lumbar como si estuviera aislado, que tampoco es la cuestión, ¿eh? Lo vamos estudiando por partes para poder ver las diferencias que hay de un segmento a otro de la columna nada más. Bueno, ¿qué pasa en la flexión lateral? Pasa lo mismo. Cuando hacemos una inclinación, por ejemplo, hacia la izquierda, ¿qué va a pasar? Va a haber una separación entre cuerpos vertebrales del lado de la concavidad, ¿o no? Ah, y se aproximan del lado de la concavidad. Lo que va a pasar es que se van a tensar todos los ligamentos del lado de la convexidad y fíjense lo que va a pasar del lado de la concavidad. También puede llegar a haber tope óseo y, bueno, se distienden los ligamentos. ¿Eh? Se encastran las apófisis articulares. ¿Mm? Bueno, la inclinación lateral es de 20 a 30 grados a cada lado. 20 a 30 grados derecha, 20 a 30 izquierda. ¿Sí? Bueno, vamos a poner otro más. Ajá. Rotación en el raquis lumbar. Ahí. ¿Qué va a pasar con las rotaciones? Aquí tenemos la particularidad que dijimos que las apófisis articulares tienen forma cóncavas las superiores, convexas las inferiores para adaptarse, y van a formar, si nosotros trazamos una continuidad, es como que se va a delimitar un círculo, ¿eh? Y el eje de ese círculo, el centro de ese círculo va a estar ubicado más bien próximo a la base de la apófisis espinosa. ¿Mm? Esa es la diferencia con otras regiones. Va a ir variando también de la primera a la quinta, va variando, pero en general está a ese nivel el eje de ese círculo que es el que nos va a determinar la rotación de la vértebra. Como ese centro no está a nivel del centro del cuerpo, que haría un movimiento de rotación más amplia y más sencilla y está desplazado hacia atrás, el movimiento que se va a producir entre las vértebras va a ser una rotación pero con un deslizamiento del cuerpo vertebral, porque no solamente va a rotar, sino que va a tener que deslizarse porque el eje del movimiento va a estar acá. Entonces la vértebra que está superior va a rotar, pero también se va a tener que deslizar para que se produzca el movimiento. A
a ese desplazamiento lateral con la rotación se le llama cizallamiento y es lo que va a limitar la cantidad de rotación que tiene la columna lumbar. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Cómo? El eje de movimiento está dado por la orientación de las apófisis articulares. Si las circunscribimos en digamos, en un espacio, van a determinar un círculo, cuyo centro, fíjate el círculo que describen las apófisis, acá también, estas son más inferiores y estas son más superiores, va a estar desplazado hacia la parte posterior, a nivel de cerca de la base de las apófisis espinosas. Fíjate que cuando acá rotó esta vértebra, fíjense lo que pasa con la de abajo y lo que pasó con el disco. Se tuvo que mover ese cuerpo vertebral, no solamente rotar sobre sí mismo, sino también como un deslizamiento lateral, que es lo que se llama cizallamiento. Y eso hace que el movimiento se limite mucho más rápido. Recuerden cómo estaban formadas las fibras de los anillos. Eran oblicuas y de oblicuidad inversa. Entonces se tensa antes y el movimiento se va a limitar antes, porque es como que se produce un corrimiento, por decirlo, para que les resulte más sencillo, rota y a la vez como que desliza lateralmente. Entonces se limita. Eso es el cizallamiento. ¿Se entendió? El cuerpo se tiene que hacer un pequeño deslizamiento y es donde se tensa antes. ¿Está claro eso? Bueno, ahí fíjense también cómo se limitan las carillas articulares, también ven cómo limita el movimiento de rotación por la forma que tiene. No está estructurado para la rotación, sino para la flexo-extensión, porque están ubicadas en sentido sagital. Entonces, flexión, extensión está bien, pero la rotación ya se ve más limitada. Bueno, la amplitud, fíjense, de la rotación en el raquis lumbar es de 5 grados. Hablando de raquis lumbar aislado, ¿no es cierto? Se mueve 1 grado de rotación hacia cada lado por cada segmento. 5 grados en total. Es muy pequeña. Bueno, pone otra. Ahí está. ¿Cuáles son los movimientos de la charnela lumbosacra? ¿Qué tipo de articulación tenemos ahí? ¿A qué género pertenece la articulación lumbosacra? Claro, es la misma, chicos, no se confundan, es la misma, Es una anfiartrosis. Y las laterales son artrodias también, la de la quinta con las aletas del sacro. Bueno, pero fíjense que también acá lo que nombramos son estos ligamentos que no estaban más arriba. Los ligamentos que dijimos que eran... ¿Cómo? Iliolumbares, ¿no? Iliolumbares. Entonces esos ligamentos también van a intervenir durante los movimientos a este nivel, limitando los movimientos. Sobre todo limitan los de la inclinación lateral. Esos son los movimientos que más limitan. Pero también limitan en cierta manera la flexo-extensión. Una, porque el haz superior está orientado más directamente hacia adelante, hacia atrás, entonces va a limitar la flexión y el inferior está orientado más hacia adelante y va a limitar la extensión, simplemente por esa diferencia en la dirección del ligamento. Pero limitan más sobre todo la inclinación lateral. Bueno, esto lo traigo porque la profesora lo tenía también como tema dado, entonces el ritmo lumbopélvico, que se da durante la flexo-extensión del tronco. Y era lo que venimos hablando un poquito
de que hay una relación entre la columna lumbar y las articulaciones coxofemorales durante el movimiento en el plano sagital, durante la flexoextensión, que es lo que se denomina ritmo lumbopélvico. El conocimiento del ritmo lumbopélvico normal ayuda a distinguir la patología que afecta a la columna o a la cadera. Bueno, y acá vemos que en la columna, por ejemplo, cuando está la columna erecta, en una posición normal, los músculos espinales están en reposo, salvo para mantener su tono basal. Cuando se comienza la flexión, se activan ¿quiénes? Los músculos, los abdominales, abdominales, y va a depender la contracción de la fuerza con la que se necesita realizar el movimiento. Y los extensores, a su vez, también van a realizar una contracción de tipo excéntrica, para favorecer. Y fíjense que acá en este caso todavía la pelvis está estática, pero comienzan a flexionarse las coxofemorales. Ahora pasamos. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, que esto es sacado de Neumann, que tenemos ritmos lumbopélvicos diferentes, eso después cuando hagan análisis de gesto también lo pueden emplear, para la flexión del tronco. En todos los casos, fíjense, en los tres tipos están las rodillas rectas y extendidas. El ritmo lumbopélvico típico de unos 40 grados, dijimos, de flexión máxima que tenía el raquis lumbar, y le correspondería aproximadamente 70 grados de flexión de cadera. Fíjense que la pelvis va a moverse sobre los coxales, pelvis sobre coxales. Y en el caso del medio, en la imagen del medio, va a haber una limitación de la flexión. Fíjense que muchas veces los isquiotibiales son los que limitan la flexión. Es muy frecuente ver que los isquiotibiales limiten el movimiento, y entonces se va a requerir de una mayor acción de los músculos flexores a nivel del raquis lumbar, ¿sí? Y en la tercera imagen, fíjense que hay poca flexión del raquis lumbar cuando hay alguna patología, por ejemplo, a nivel del raquis lumbar, y se compensa aumentando la flexión de la cadera. O sea, se llega a la flexión de diferentes maneras, combinando la flexión de la columna y la de las caderas. ¿Se entiende o no? ¿Difícil? ¿Se entiende eso? Cómo se va combinando en la flexión. Y bueno, y vemos ahí los ligamentos y músculos que soportan la flexión. También las fascias tienen mucho que ver. Esto es para dejarles para pasar. Y bueno, ahí cuando mediante una extensión se vuelve a la postura erguida, aparece de nuevo la lordosis, la fascia ejerce fuerza con componentes musculares esporádicos y la pelvis regresa a su posición neutra en la vuelta. Y ahora vamos a ver en la extensión. Esto acá no es que hay una diferencia entre un ritmo lumbopélvico y diferentes formas de realizarlo, como vimos en la flexión, sino que son tres fases que se dan, digamos, arbitrariamente marcadas en la extensión. Por ejemplo, la vuelta de la flexión hacia la extensión. En una primera fase, ¿qué vamos a obtener? Cuando volvemos a la extensión de tronco, fíjense que primero vamos a tener extensión de las caderas. Acá tenemos en rojo marcados estos músculos que son los isquiotibiales y el glúteo, al inicio de la extensión. Van a ser esos músculos los que se van a contraer. En la fase media vamos a ver que se agregan los extensores lumbares, ¿sí? Comienzan a actuar, se activan, y en la última fase, cuando se termina el movimiento, la actividad muscular suele cesar una vez que la línea de peso del cuerpo se sitúa posterior a las caderas. O sea, en alineación,
los músculos extensores ya tampoco están actuando, sino que se relajan. ¿Se entiende? Ahí en rojito tiene claro. También hay que ver qué tipo de contracción realizan. Concéntrica hacia la extensión, concéntrica. Y cuando iba hacia la flexión, los extensores realizaban una contracción excéntrica, porque hay que regular el movimiento que va a favor de quién, de la gravedad. Bueno, pasamos por los estabilizadores primarios y nos vamos a los estabilizadores secundarios, que acá van a tener que agarrar los libritos de anatomía y hacer un buen repaso porque hay muchísimos músculos donde hay que volver a ver las inserciones musculares porque es importante que nos ubiquemos y, bueno, cuando hagan análisis de movimiento van a tener que leer al respecto. Vamos a ver que la mayoría de los movimientos efectuados al agacharse y levantarse se llevan a cabo en 3 dimensiones. La flexión que vemos hacia adelante, la extensión, la inclinación y la rotación. En realidad son los 4 tipos de movimientos que estuvimos viendo que van a producir la contracción de los músculos agonistas del movimiento y también van a intervenir acá en esta zona, son muy importantes porque tenemos los músculos abdominales. ¿Qué hacen los abdominales acá en este caso? ¿Qué harán? ¿Qué movimiento de los que vimos? Uno, díganme. La flexión de tronco. ¿Qué más? Rotación. ¿Qué más? Inclinación. O sea que los abdominales también intervienen en todo. En todo menos en la extensión, donde intervienen un montón de músculos que están en el dorso, en torácica. Dentro de esos músculos, todos los que vimos también, el cuadrado lumbar, el psoas que vimos también anteriormente, y todos los músculos de las correderas vertebrales. Mirá, estoy en otra, estoy yendo a una cosita. Y el dorsal ancho, que es un músculo muy importante también de la región posterior. Junto a la contracción de un músculo que es agonista, por todo lo que estuvimos viendo, por la acción de la gravedad y para mantener la estabilidad, también intervienen los antagonistas y hay contracciones y cocontracciones, porque cuanto mayor estabilidad queremos dar a una zona, tiene que haber una cocontracción de agonistas con antagonistas. Cuanto hay menos activación muscular, vamos a tener menos estabilidad y más movilidad. Una cosa en detrimento de la otra. Más estabilidad, menos movilidad. Y así. Y los músculos van actuando de acuerdo a los requerimientos. Se van activando agonistas y antagonistas. ¿Se entiende eso? No, no todo es blanco y negro, acá hay muchos grises. Bueno, fíjense, acá tenemos un corte muy lindo de los músculos del tronco. Fíjense en la parte posterior, acá tenemos la apófisis transversa, la espinosa, y acá tenemos todos los músculos profundos de los canales vertebrales o de las correderas vertebrales, donde tenemos el transverso espinoso, lumbar, tenemos luego el epiespinoso, los serratos menores que están acá, menores posteriores e inferiores, porque los superiores se encuentran a otro nivel, que ya lo vamos a ver en las clases que viene. Después tenemos el dorsal ancho, fíjense qué importante en su dimensión, el que está en naranja acá, todo el sistema de fascias también que envuelven esos músculos tienen mucho que ver también. Luego tenemos hacia acá todos los músculos, los rectos, la línea alba, las fascias, y fíjense, el más profundo estaría dado por ¿quién? Por el transverso del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo, y acá tenemos el cuadrado lumbar y el psoas también. Están todos los músculos actuando a nivel de la zona lumbar y más allá. Bueno, posteriores, hablamos de
están los abdominales, etcétera. Pero posteriores tenemos principalmente 3 planos, que acá lo vamos a ver como está en el Capanchi, pero también saben que el transverso espinoso se pueden dividir en semiespinosos, multífidos y rotadores, ¿eh? Y luego tenemos el longísimo, el ilio costal y el epispinoso, que los tenemos como erectores, según otros autores, por sus inserciones. Pueden ser segmentarios cortos, segmentarios largos, pero vamos a darlo así para que resulte un poco más sencillo, como del plano profundo, los transversos espinosos, que se ocupan el espacio entre las láminas y la apófisis espinosa. Son músculos muy importantes, son profundos, intervienen no solamente en todos estos músculos posteriores, ¿qué movimiento van a realizar principalmente? La extensión, y el transverso espinoso además interviene en el movimiento de rotación. Luego tenemos el longísimo o dorsal largo, los interespinosos, que son músculos segmentarios, el ilio costal lumbar y el epispinoso, o también se lo llama espinoso simplemente. Estos músculos constituyen una masa voluminosa que ocupa ambos lados de las correderas, por eso se los llama paravertebrales o músculos de las correderas. Los más profundos, la capa más profunda. Luego tenemos el plano medio, constituido por el serrato posterior inferior, que lo tenemos allá, y un plano superficial constituido por un gran músculo, que es el dorsal ancho, que termina en el fondo de la corredera vesicular. Ahí, bueno, la puedo decir ahora. ¿Se entiende? O sea, todos estos músculos tienen que ver. Pasamos. Es muy largo, sí, por eso. Bueno, ahí tienen esquemitas y fíjense lo que hacen todos. Extienden y además, ¿qué más van a hacer acá los extensores? ¿Qué es esto? Esta es la lordosis. Los extensores, ¿qué van a hacer con respecto a la lordosis? ¿La van a disminuir? La aumentan la lordosis. Al extender, aumentan la lordosis. Ahí tienen diferentes gráficos de los mismos músculos para cuando estudien o repasen las inserciones tengan los dibujitos más. Bueno, todos los extensores, entonces todos los posteriores hacen la extensión y toman como punto fijo la charnela lumbosacra y la charnela toracolumbar. O sea, el límite superior y el límite inferior para poder realizar la extensión y acentúan la lordosis. Ahora. Bueno, acá fíjense que este es otro corte hasta donde podemos ver los riñones, los músculos abdominales. Acá tenemos el músculo que estabas preguntando, el psoas, y ahora vamos a ver con el cuadrado lumbar porque también, aparte de esos músculos posteriores que vimos, también van a actuar estos dos músculos, el cuadrado lumbar y el psoas. Pasa otra. Fíjense, claro, dentro de esos músculos lumbares tenemos el cuadrado lumbar, que tienen 3 tipos de fibras, fíjense, cruzadas, que unen la última costilla, la cresta ilíaca y las transversas de las vértebras lumbares. Se cruzan, son fibras que se van cruzando, y acá lo tenemos en acción. Les dejo la inserción porque para después. Acá tenemos al psoas ilíaco, que recuerden que el psoas tomaba inserción en las vértebras, en la última, en la 12ª dorsal, en las 5 primeras lumbares, pasa por sobre la eminencia iliopectínea, se une el ilíaco y se termina insertando ¿dónde? Trocánter menor. Este músculo, cuando toma punto fijo en la inserción en el fémur, que es en el trocánter menor, lo que va a hacer es una inclinación hacia su lado, inclina hacia el mismo lado de su contracción y va a rotar hacia el lado opuesto. Yo contraigo el psoas, ¿no? Y roto hacia el lado opuesto al de la contracción. ¿Se entiende? Esa es la acción que lo diferencia
del cuadrado lumbar que hace inclinación sin rotación. Y además, este músculo, a diferencia del otro, por su inserción justamente en la lordosis, al contraerse va a producir una hiperlordosis, el psoas. Estamos por bilateralmente, produce una hiperlordosis, ¿sí? Porque justamente se inserta en la curva de la lordosis, o sea que al contraerse aumenta. Sí, está justo lo que está haciendo el psoas, ¿eh? Con el, claro, está en relación justamente con los pilares del diafragma, ¿eh? Aparte queda espacios que forman los pilares del psoas, porque forma espacios en sus inserciones tendinosos, digamos, que ya ahora cuando veamos raquis dorsal, seguramente torácica también lo vamos a ver. Bueno, fíjense, la acción del cuadrado lumbar es la inclinación reforzada por la contracción también de estos músculos que son los músculos, el oblicuo externo y el oblicuo interno, músculos abdominales que, como decíamos, producen también la inclinación. Los músculos abdominales del mismo lado de la contracción producen la inclinación lateral. Y allá tenemos el psoas que, como dijimos, aumenta la lordosis y produce la inclinación y la rotación hacia el lado opuesto a su contracción. Bueno, músculos de la pared del abdomen, como dijimos, en las otras imágenes veíamos profundamente el transverso, los rectos, el oblicuo externo y el oblicuo interno. Repasando inserciones y viendo cómo van. Bueno, acá tenemos, fíjense que los músculos rectos, acá tenemos los rectos, forman dos bandas musculares que actúan a distancia del recto. Andan ubicados a bastante distancia por delante de la cavidad torácica, une el tórax a la pelvis, y acá vemos en el perfil como igual al contraerse van a producir la flexión. Acá tenemos el transverso más profundamente, el transverso del abdomen. Los oblicuos que forman los dos oblicuos y el transverso, los músculos anchos del abdomen, ¿sí? Tienen diferentes direcciones. Acá tenemos el oblicuo interno y el oblicuo externo. Fíjense la dirección que tiene hacia arriba y hacia adentro el oblicuo interno y el oblicuo externo hacia abajo y hacia adentro. El oblicuo externo es como si nos pusiéramos las manos en los bolsillos. Y el oblicuo interno es al revés, hacia arriba. Pero si nosotros seguimos la dirección del oblicuo interno izquierdo con el oblicuo externo derecho, vamos a ver que se continúan uno con el otro, de un lado con el otro. Y eso va a tener relación en la acción, sobre todo, de qué movimiento nos está faltando. En la rotación. ¿Estamos? Pasamos. Otra. Bueno, estos músculos anchos van a formar el contorno del talle. Cuanto más tonificados estén, va a tener más forma el talle. Es como si nosotros un cilindro, los músculos que van enrollados, lo torciéramos sobre sí mismo y formarían el contorno del talle. También tienen mucha importancia en la parte inferior del abdomen como sostén de los músculos y los músculos de los órganos de la cavidad pelviana. ¿Estamos? Fíjense cómo se prolongan, que era lo que decíamos, las fibras de un oblicuo con el otro. Ahí. Las del oblicuo superior con las del oblicuo inferior del otro lado. Y viceversa. Y forman todo un entramado que le da forma al contorno y también vamos a ver cómo actúan en la rotación. A ver, ¿qué es esto? La rotación. Fíjense que la rotación, entonces van a realizarla los oblicuos
y también los músculos de las correderas vertebrales. Tenemos acá como ejemplo el transverso espinoso. ¿Qué es lo que va a hacer el transverso espinoso? Va a tirar de la apófisis espinosa de la vértebra que está por encima, la que se inserta sobre la transversa, y va a producir la rotación en el sentido opuesto al de su contracción. ¿Mm? Por otro lado, los abdominales, como decimos que tenían un sentido cruzado, el oblicuo, por ejemplo, para la rotación hacia la izquierda, se va a contraer el oblicuo externo o mayor derecho con el oblicuo interno o menor izquierdo. ¿Mm? Va a ser cruzada, va a ser cruzada. La del oblicuo derecho del lado opuesto y la del oblicuo izquierdo del mismo lado. ¿Mm? ¿Se entiende? Y el oblicuo menor del otro. ¿Mm? ¿Estamos? Muy bien. Bueno. Profe, ¿puede repetir? Sí. ¿Qué es lo que querés que repita? No, eso de los oblicuos. De los oblicuos. Los oblicuos, a ver. La profe explicaba sobre la contracción, la cocontracción de los dos oblicuos, del oblicuo superior y el oblicuo inferior, cuando hay que una rotación del tronco. Nosotros para hacer una flexión del tronco hacia el lado izquierdo, por ejemplo, así yo me paro un cachito, te hago una flexión del tronco hacia el lado izquierdo, o por ejemplo a veces que levanto la otra pierna, ¿no? Entonces, yo estoy llevando la parte derecha, por ejemplo, mi hombro derecho hacia la cadera izquierda, ¿no? Hago así. ¿Entonces me ven? Sí, me ven. Entonces, se están contrayendo las fibras del oblicuo superior del lado derecho porque van de afuera hacia adentro, acuérdense que van de afuera hacia adentro, y de arriba hacia abajo, y las del oblicuo inferior son al revés, van de afuera hacia adentro, pero de abajo hacia arriba, van así. ¿Se ve, chicos? Sí, se entendió. Entonces, el oblicuo superior, claro, el oblicuo superior derecho se va a contraer junto con las fibras del oblicuo inferior izquierdo, ¿sí? Después lo van a ver más allá, más adelante, que esa banda coincide y va a coincidir también con los intercostales, los intercostales externos con el pectoral. Van a ver que es como una línea que sigue, las fibras musculares, es una cadena. Así que si lo ven cómo corren las fibras musculares, por ahí se van a dar cuenta mejor. ¿Con oblicuo superior se refiere al oblicuo mayor? Sí, oblicuo mayor, oblicuo externo, perdón, quizás dijimos superior. Oblicuo externo o mayor, y oblicuo interno o oblicuo, claro, o menor. Sí, sí. Por eso, se lo puede llamar de diferentes maneras, pero ustedes van a ver que cambia también en la versión vieja de Gapanchi y en la versión nueva, complementen las dos. Por eso a veces le ponemos los dos nombres para que ustedes sepan. ¿Se entiende? Bueno, pasamos, porque todavía falta. Los nombres de los músculos igual vieron que también cuando les puse de los músculos de las correderas, también les puse los nombres que están en el Capanchi, en el nuevo, o también en Rubier, van cambiando los nombres. Entonces también vamos a ir adaptándonos, tratando de que sea lo más sencillo posible, porque hay mucha bibliografía diferente, pero para que se entienda. Hay nombres que nos facilitan al cambiar porque nos hacen referencia a la ubicación y facilitan. Y hay otros que no facilitan. Bueno, fíjense que la flexión de tronco moviliza el conjunto del raquis hacia adelante sobre las dos chanelas que dijimos, la lumbosacra y la toracolumbar, las dos. El músculo recto es un tensor directo, porque va directamente por su dirección a aproximar. En cambio, los oblicuos van a traccionar de acuerdo a la dirección de sus fibras, pero
van a aproximar también, ambos extremos van a aproximar el tórax a la pelvis y van a producir de todas maneras la flexión. Y otra cosa que realizan es esto. ¿Qué pasa con la lordosis? La enderezan. Eso es muy importante cuando van, por ejemplo, y ven abdominales en un gimnasio, que por ahí incluso la invierten, ¿m? Y aproximan esto. Muchas veces hacen abdominales de esta manera, donde están solamente flexionando cadera y no están trabajando en realidad los abdominales, ¿eh? Por eso ustedes ahora ya saben cómo actúan, aproximando esos dos grandes brazos de palanca. Bueno, acá pasamos, porque para eso sobre todo complementan un poco, porque es bastante extenso el tema. Vamos a ver acá cómo se produce el enderezamiento de la lordosis lumbar. Acá lo que tenemos es, por ejemplo, en la imagen de mi izquierda, tenemos la posición denominada asténica, que es una posición donde hay un relajamiento principalmente de la musculatura abdominal, una hiperlordosis. Puede haber, ¿alguien me habló o es afuera? Ajá. Fíjense que la pelvis está en anteversión, que hay un aumento de todas las curvaturas de la columna y la pelvis está traccionada hacia adelante por el mismo psoas, ¿eh? Nosotros para corregir esta postura vamos a ver que intervienen qué músculos. Primero que se corrige la anteversión pélvica para poder producir un enderezamiento y llevar a la pelvis a la horizontal. Intervienen qué músculos, los isquiotibiales y los glúteos. También fíjense que intervienen los abdominales, que cuanto más tonicidad va a estar más alineado ese tronco, y también los espinales. Aunque se comprueba de que en realidad estos músculos, como los músculos abdominales, no actuarían en la estática raquídea inconsciente. O sea, uno no anda por allí con los abdominales ahí como una roca, sino que sí se ponen en actividad, por ejemplo, cuando uno va a levantar un objeto o llevar una carga. Entonces ustedes, si piensan, los músculos abdominales están contrayéndose, ¿eh? ¿Estamos? ¿Mm? Bueno, el tronco como estructura hinchable, maniobra de Valsalva. Fuerzas sobre la chanela lumbosacra en posición inclinada hacia adelante. ¿Qué pasa cuando yo me inclino hacia adelante y llevo una carga pesada? ¿Hacia dónde va todo el peso del cuerpo que viene de la cabeza, del tronco? Va a recaer justamente a nivel sobre todo del disco entre L5 y S1, porque fíjense justamente si nosotros tomamos punto de apoyo esa articulación, todo el peso que tengo que soportar o que tengo que vencer, voy a tener mucho más corto el brazo de potencia para poder, voy a tener muchísima fuerza para poder enderezar. Van a tener que aumentar, van a tener que aguantar todas esas vértebras, mucho más compresión por ese gran peso que tienen que vencer. Entonces, muchas veces lo que hacemos cuando vamos a levantar una carga inconscientemente es lo que se llama maniobra de Valsalva. Que la maniobra de Valsalva se puede utilizar pero en periodos cortos porque tiene otras implicancias y produce otras alteraciones, sobre todo circulatorias, porque la maniobra de Valsalva es lo que hace que el tórax pueda asemejarse a una estructura hinchable. ¿Qué pasa con la maniobra de Valsalva? Se transforma la cavidad abdominotorácica en una cavidad cerrada mediante la contracción de los músculos abdominales, cierre de glotis y cierre de todos los orificios, ¿eh?
Entonces aumenta mucho la presión dentro de esa cavidad y se transforma en una estructura rígida situada por delante de la columna y que es la que soportaría o alivianaría el peso a nivel del raquis. Esa estructura hinchable, rígida, como una viga que va por delante, no es lo mismo a que recaiga todo el peso sobre las primeras vértebras. Pero ese mecanismo justamente no es el más adecuado cuando uno tiene que levantar cargas, que es lo que habitualmente se hace, y que trae como consecuencia las famosas hernias de disco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Flexionar las rodillas y trabajar con el tronco lo más rígido posible, y cuando tomamos alguna cosa pesada, además la aproximamos al cuerpo. Esa es otra manera, no lejos, sino cerca. Bueno, otra. Bueno, estática del raquis. No. Ahí, en bipedestación, esto es un poco de lo que estuvimos hablando, lo que pasa en la flexión, el enderezamiento y en la posición asténica. Esto es de lo que ya estuvimos hablando, y vamos a ver cómo se ven las curvas y que en apoyo simétrico vamos a ver que son equidistantes, va a estar en la línea media de la columna, estas dos líneas que pasan por los hombros y por la pelvis van a ser paralelas y van a estar en la horizontal. En cambio, cuando nosotros hacemos un apoyo asimétrico, ¿qué pasa? Se produce un desequilibrio, digamos, se eleva del lado de apoyo, desciende del lado oscilante, digamos, o del lado de donde no se apoya. ¿Y qué pasa con las otras curvaturas? Lo que van a hacer es compensar. Yo hago esto, el raquis dorsal va a compensar, va a ir hacia el otro lado, y el cervical también va a compensar. O sea, las curvas siempre se compensan para mantener la horizontalidad de la mirada y la bipedestación. Bueno, hernia discal. Vamos a ver lo que es un poquito la hernia, cómo sale cada nervio raquídeo del canal vertebral. Fíjense, no los es que es largo, vieron que yo quería meterle, pero bueno, es largo. Esto es lo último ya. Fíjense que cada nervio sale por el agujero y fíjense cómo está limitado. Por delante, por el cuerpo vertebral, la parte posterior, y el disco, hacia arriba, pedículo, hacia abajo, pedículo, hacia atrás, hacia atrás, en la parte posterior, hacia adelante el cuerpo vertebral, hacia atrás, por las apófisis articulares, o sea, apofisaria, que es lo mismo, y el ligamento amarillo también que lo rebasa. Bueno, acá vemos también un corte así, donde vemos cómo sale el nervio raquídeo, y fíjense que es una estructura inextensible a ese nivel. Está cerrado, vamos a ir rapidito porque es fácil de entender. Ahí como va saliendo, pasalo. Y además también vamos a decir que sale atravesando el saco dural a través de lo que se llama cuello dural, que es lo que limita digamos, deslizamiento libre que tendría un nervio o que podría escapar por ahí, es retenido por ese cuello. Diferentes tipos de hernia. ¿Qué es una hernia de disco? Hernia de disco. Estamos hablando del disco intervertebral. Fíjense que para que se produzca una hernia de disco, que es la salida de ese núcleo pulposo, tienen que romperse las fibras del anillo fibroso. Es decir, que si en un individuo normal se produce una hernia es porque hubo algún evento violento, ¿no es cierto?
pero en un individuo muy joven no es lo normal, sino que, pero a partir de los 25 años ya comienza a producirse, ya comienza a producirse justamente la degeneración de las fibras de ese anillo. Entonces, ¿qué va pasando? Ante esfuerzos reiterativos, puede que se produzca una hernia esponjosa, que quiere decir que hacia arriba o hacia abajo el núcleo y puede romper parte del cuerpo, o bien esa sustancia del núcleo puede migrar. ¿Vieron acá? Que ya hay fisuras y puede migrar en diferentes direcciones. Fíjense acá también cómo ha migrado. Y acá hay diferentes formas de hernia de disco. Fíjense que por detrás tenemos el ligamento vertebral, común posterior, longitudinal posterior, que acá, por ejemplo, tenemos una hernia que está incluso ya separada del núcleo, pero está contenida o sostenida todavía por el ligamento. Pero puede ser que ese ligamento se rompa y entonces la hernia salga y puede migrar, se convierte en migratoria. Primero, del anillo. Puede o no que se rompa el ligamento. Puede o no que se rompa el ligamento, porque el ligamento posterior, acuérdense que tenía forma de testón. Entonces, donde va a tratar de escapar va a ser el núcleo, no en forma directamente posterior, sino posterolateral. Acá estamos hablando de diferentes formas o posibilidades de que se produzca una hernia. Fíjense que acá abajo no está roto el ligamento en esta imagen, en las imágenes inferiores, pero hay una hernia igual. ¿Y qué va a pasar? Va a comprimir igual a ese nervio, de diferentes maneras. O sea, las más frecuentes son las posteriores y sobre todo las posterolaterales, porque los esfuerzos generalmente son en flexión, se producen a través de ese mecanismo, que ahora lo vamos a ver. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ujú, ujú. Por inhibición, porque recuerden la hidrofilia que tiene, y porque tiene, aparte hay plexos, ahí, digamos, que pasan a través de esos ligamentos, de los ligamentos, el común posterior y el anterior, pasan plexos también, llevando, se nutren por inhibición, en realidad, por el agua que pasa a través de las mesetas tibiales. ¿Mm? De, de las mesetas de los cuerpos vertebrales. Bueno, ¿esto les queda claro? Ahora vamos a ver el mecanismo por el que se produce una... Bueno, son diferentes imágenes y vamos a ver que de acuerdo a la ubicación o el nivel donde se haya producido esa hernia, va a ser la sintomatología de acuerdo a la raíz que esté afectada. Recuerden que tenemos el plexo lumbar y el plexo sacro, y esas hernias pueden comprimir cualquiera de esas alturas. Cuando, por ejemplo, es a nivel eh, de la zona lumbar L5, S1, vamos a tener además una lumbalgia, porque puede doler en la zona también donde se produce. Radiculalgia, se le llama cuando se irradia hacia el, digamos, el territorio. Lumbociatalgia, cuando tiene que ver con el ciático, ¿qué es el ciático? ¿Qué nervio? ¿Terminal de qué? ¿De qué plexo? ¡Ay! 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 ¡Ay!
Del plexo sacro, chicos. Terminales del plexo lumbar son ¿cuáles? El No. El obturador y quién más. ¿Eh? Femoral. Bueno, van hacia adelante el plexo lumbar. Por detrás va todo lo que es sacro. ¿Mm? Ah. Bueno, ahí ven cómo tienen, fíjense que el núcleo va y comprime, y ven cómo se irrita el nervio, lo comprime. Y ese nervio a veces tiene que sortear esa hernia y pasar por arriba o hacer, digamos, un camino más sinuoso, y el recorrido que va a tener que hacer por ahí cuando nosotros queremos flexionar la cadera va a tener que ser distinto, y es donde va a aparecer un signo que se llama signo de la SEC, que va a ser positivo si hay una hernia de disco. Bueno, ahí vamos a ver cómo se produce la hernia. Primero, una flexión hacia adelante que lleva el núcleo hacia atrás, se comprime hacia adelante, se dirige hacia atrás. En segundo lugar, se hace un levantamiento cuando ya hay rotura de las fibras del anillo, ¿no es cierto? Y en un tercer momento, cuando hay un enderezamiento y quedó atrapada la sustancia del núcleo en la parte posterior. ¿Mm? Así sería en forma sencilla, y acá están las raíces, y depende de qué raíz comprima, va a ser la sintomatología. Ahí ven, fíjense, cómo el nervio comprimido está haciendo otro camino para poder pasar. Ahí lo vemos también, y fíjense, acá en esta imagen, pasamos. No quiero que se duerman del todo. Ahí tienen otra vez, otra imagen. Y bueno, lo que les decía, que llegamos a lo que es el signo de la SEC, que es un dolor provocado en el trayecto. En este caso, el signo de la SEC es para el nervio ciático, y se explora con el individuo en decúbito, se hace flexionar la cadera, y una vez flexionada se puede hacer extender la rodilla. ¿Qué pasa? Ese dolor se va a presentar a medida que elevamos progresivamente la pierna, pero para que sea un LASIK positivo tiene que ser antes de los 60 grados el dolor. Si pasa es porque el problema ya es porque los isquiotibiales están acortados, porque hay otro problema, pero no es por la compresión del nervio ciático. Que fíjense que para el desplazamiento que tiene un nervio es de aproximadamente 12 milímetros. Por eso, cuando tiene que hacer un trayecto más largo porque hay una hernia o queda comprimido y no puede deslizarse, es ahí donde se provoca el dolor al realizar el movimiento. Porque no puede ya, digamos, traccionarse más, no tiene más espacio para poder deslizar. Bueno, ahí tienen cómo está formado el nervio ciático. Raíces L4, L5, S1, S2, S3. Sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, debajo del piramidal, que era lo que vimos en la clase anterior, si recuerdan. Y desciende después entre el trocánter mayor, tuberosidad isquiática, cara posterior del muslo, y se divide ahí las divisiones que lo vamos a ver cuando veamos miembros. Pero esto corresponden a todos, lo tienen que saber. Bueno, chicos, ¿se entendió? Es largo, por eso traté de ir rápido. Traté de ir rápido porque es largo, pero bueno. Lo importante es que entiendan. Así que bueno, muchas gracias, chicos. ¿Alguna pregunta ahí?